Hola, hola, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy que respecta a lo que es la materia de embriología. Así que espero que estén listos y preparados para poder comenzar con esta clase. Hoy vamos a llevar un tema también muy interesante y es uno de los temas pilares para poder comprender lo que es, en este caso, la embriología. No tenemos que sí o sí conocer lo que es el aparato reproductor femenino. ¿Ok? Entonces vamos a ver la anatomía, vamos a ver qué partes o qué estructuras tiene estas, en este caso, estos diversos conjuntos de órganos que está compuesto el aparato reproductor femenino. ¿Listo? La próxima clase vamos a llevar lo que es la fisiología, muy bien, que es muy aparte de cómo en este caso cada componente del aparato reproductor femenino funciona, obviamente generando hormonas, generando en este caso ciclos, ¿no? Como el ciclo uterino, ciclo ovárico y demás cosas, que son procesos normales. ¿Para qué? Para una de dos, ¿no? Poder dar lugar a lo que es la evolución y en este caso lo que es la menstruación o en este caso poder dar lo que es la gestación, es decir, la concepción del nuevo ser vivo. ¿Ok? Así que hoy necesitamos saber lo básico, obviamente, lo básico que es, en este caso, el órgano reproductor femenino. ¿Listo? Lo vamos a reconocer a cabalidad, así que espero que estén listos y preparados para poder comenzar. ¿Listo? Entonces, comencemos. Comencemos entonces de una vez por todas para poder, ok, comprender este tema, ¿no? Y después a la próxima clase vamos a ver la fisiología y van a ver qué tan fácil es, ¿no? Así que comenzamos. A ver, cuando nosotros hablamos del órgano reproductor femenino, obviamente necesitamos clasificarlos y poder, en este caso, separarlos. ¿Por qué? Porque existen órganos sexuales primarios, eso tienes que tener muy en cuenta, a qué se denomina órganos sexuales primarios, que son órganos primordiales, muy bien, para obviamente la concepción y también la menstruación, en este caso, que lo vamos a ver en la próxima clase, que se los conoce como gónadas. Fíjense aquí, se los conoce como gónadas, ¿listo? Entonces, cuando yo hable principalmente de lo que es, en este caso, de los ovarios, estamos hablando principalmente de órganos sexuales primarios, ¿listo? Que tienen dos funciones, se lo conoce a estos ovarios como, o en este caso, como glándulas, ¿no? Una glándula endocrina y una glándula exócrina. Esto por histología lo van a poder comprender también que una glándula exócrina es aquella que secreta sustancias hacia el exterior, ¿listo? Hacia fuera del cuerpo, ¿listo? Mientras que en este caso la glándula, en este caso la glándula endocrina es aquella que crea sustancias, pero para el propio organismo, ¿muy bien? Como por ejemplo aquí tenemos los órganos. Fíjese, como el ovario es un órgano en este caso reproductor, órgano glandular, es decir, que secreta sustancias. Una de las sustancias que va a proveer en este caso son los ovocitos, ¿ok? Los ovocitos son también llamados óvulos, muy bien, u ovocitos, tiene tres nombres por si acaso, ¿no? En este caso la célula sexual femenina, ¿no? Que obviamente es proporcionado por los ovarios, muy bien. También, como te he dicho, los ovarios van a poder secretar hormonas, ¿no? ¿Para qué? Para que maduren estos ovocitos, muy bien, y en este caso dé lugar a lo que son el funcionamiento de los órganos sexuales accesorios. ¿Listo? ¿Y cuáles son los órganos sexuales accesorios? Ahí está, ¿no? Los accesorios son los conductos genitales, ¿no? Principalmente. Tenemos las trompas uterinas, como por ejemplo, como están viendo acá, estas son las trompas uterinas, muy bien. En este caso tenemos el útero, que es todo esto, muy bien, que lo vamos a explicar a cabalidad qué funciones cumple, qué características tiene y todo, ¿ok? Y tenemos aquí el canal vaginal, ¿listo? Conocido como vagina, ¿ok? Detalle importantísimo, ¿ya? Entonces, nunca te olvides, ¿cuáles son los órganos reproductores o órganos sexuales primarios? Las gónadas llamadas los ovarios. Los órganos sexuales accesorios, conductos genitales, trompas uterinas, útero y vagina, ¿ok? Estos conductos genitales obviamente son las glándulas que se van a encontrar exteriormente en este aparato reproductor, ¿listo? Ahora, detalle importante acá es que estos tres, fíjense, conductos genitales, trompas uterinas y útero, en este caso movilizan a los gametos. ¿Cuáles son esos gametos? El óvulo y espermatozoide para la fecundación, como por ejemplo, cuando hablemos nosotros principalmente de las trompas uterinas, fíjate, estas son las trompas uterinas, van a trasladar ¿a quién?
Primero, van a trasladar al espermatozoide, fíjate, así es como lo que estás viendo aquí, un punto rojo, ¿verdad? Ese punto rojo, digamos que es el espermatozoide, está moviendo y está yendo por este canal que se lo denomina, obviamente, trompa uterina, ¿listo? Y obviamente necesita entrar al encuentro de los óvulos. ¿De dónde salen los óvulos? Ya te he dicho, de los ovarios, ahí está. El óvulo sale, muy bien, y se encuentran ¿en dónde? Obviamente no en el ovario, no, sino que en una parte ancha, una parte más ancha en este caso de la trompa uterina, que se llama ampolla. Pregunta de examen que suele ser en muchas universidades. ¿Cuál es el lugar específico donde se llega a dar lo que es la fecundación? Que la fecundación es la unión entre óvulo y espermatozoide, ¿verdad? Es en la ampolla, muy bien, que es una parte dilatada, parte amplia de la trompa uterina. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, conductos genitales, trompa uterina y útero son las que van a movilizar a estos dos, en este caso, a estas dos células, muy bien, llamados gametos. Ojo, por si acaso, la palabra gameto significa células sexuales, ¿no? Tanto célula sexual femenina, óvulo, y célula sexual masculina, espermatozoide. ¿Listo? Muy bien. Otro detalle importante es que cuando los ovarios, en este caso, secretan hormonas, en este caso, no solamente para poder madurar el funcionamiento de los órganos sexuales accesorios, sino hormonas que van a, se puede decir, ¿no? Dar un modelo femenino a la mujer. ¿Listo? Como por ejemplo, fíjate, aquí te dice, ¿no? Entre el varón y la mujer van a haber diferencias físicas. Como por ejemplo, en el caso de las mujeres, genitales externos, fíjate, los genitales externos van a ser muy diferentes a los de los varones. ¿Qué más? El desarrollo mamario, lo mismo. El desarrollo mamario en el caso de las mujeres es muy diferente en los varones, ¿verdad? La distribución pilosa, eso también lo tienen que aprender por anatomía. ¿Por qué? Porque la distribución pilosa en las mujeres es muy distinta. En el pubis es de manera triangular, mientras que en el varón es de manera romboidal. ¿Listo? Es otro detalle importante. También las hormonas, ¿qué características van a dar? En este caso, características mentales, es decir, en pocas palabras, cómo se comporta la mujer, ¿no? Ustedes ya hayan debido escuchar, ¿no? Que la mujer, en este caso, madura primero, ¿verdad? Y eso es verdad, obviamente, ¿por qué? Porque también tienen que ver estas hormonas, de cómo en este caso la maduración empieza a llegar más pronto a las mujeres que a los varones. ¿Listo? Entonces, esto es un detalle importante de cómo las hormonas empiezan a dar diferencias físicas, y no solamente diferencias físicas, sino diferencias mentales en el caso del varón y la mujer. ¿Listo? Sencillo y fácil. Entonces, nunca te olvides esta clasificación. Vamos a empezar entonces hablando, obviamente, de los ovarios, que son los órganos sexuales principales o también llamado gónadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los ovarios? En este caso, ahí está, para que ustedes lo vean, es esta estructura que estás viendo, ovoidal. Muy bien. ¿Qué características tiene? Son órganos pares. ¿Qué significa órganos pares? Se encuentra uno a un lado y el otro al otro lado. Muy bien, es decir, que puede haber un izquierdo y un derecho. Muy bien. Se encuentra en la región retroperitoneal. ¿Qué significa retroperitoneal? Esto es anatomía. El retro significa por detrás, por detrás del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es una capa, una fibra membranosa, obviamente, que va a cubrir el intestino. Es decir, que va a estar por detrás, muy bien por dentro. Muy bien, es la región retroperitoneal. Tienen tamaño variable, ¿ok? ¿Por qué te digo que tienen tamaño variable? Porque en diferentes ciclos sexuales, como por ejemplo, cuando una mujer ya está ovulando, es decir, que ya está botando a la célula sexual femenina, al óvulo ya maduro, para que le espere, en este caso, el espermatozoide, si obviamente hay coitos, si hay obviamente relaciones sexuales y demás, entonces para que lo esperen y puedan dar lo que es la fecundación, en ese momento que es la ovulación, el óvulo empieza a tener mayor tamaño. ¿Por qué? Porque ahí ya se está, en este caso, se está formando el óvulo maduro, ¿listo? Y para formar un óvulo maduro necesita de muchas células. Entonces, cuando tú te das de cuenta de que cuando el óvulo está creando más células, entonces está aumentando de tamaño. Muy bien, es un detalle importante. Como también en la gestación. ¿Qué significa en la gestación? Cuando la mujer, en este caso, ya está embarazada. ¿Listo? También el ovario va creciendo, muy bien, principalmente. Pero ¿qué pasa cuando la mujer, en este caso, no está en ovulación, no está en gestación? En este caso, los ovarios disminuyen de tamaño. ¿Listo? Detalle importante. ¿Qué más? Me dice que estos ovarios están unidos por mesovario, por el ligamento ancho y el ligamento redondo. Ahora, te voy a explicar esto. Lo que tú estás viendo acá, muy bien, no te confundas, pues cuidado que digas, mira, doble trompa uterina. No, esto es un ligamento, muy bien, es una estructura fibrosa, muy bien, que empieza a unir lo que es el ovario
con lo que es el cuerpo del útero. Este es el útero, por si acaso. Muy bien. Este es el ligamento redondo llamado. ¿Listo? Aquí hay un ligamento que no se ve, obviamente que no está en el esquema, pero es un ligamento que va, en este caso, entre lo que es el ligamento redondo y lo que es la trompa uterina, que se lo conoce como el ligamento ancho. ¿Listo? Entonces, nunca te olvides, está unido por el mesovario, muy bien, es decir, en este caso es una capita que lo recubre al ovario, que obviamente va a estar sujetada por el ligamento redondo y un ligamento que es ancho, obviamente, muy bien, que se lo conoce como ligamento ancho. ¿Listo? Detalle importante, ¿ya? ¿Qué otras características tenemos que entender muy en cuenta? La función. En el caso de lo que es la función de los ovarios, tienen en este caso tres importantes. Uno que es la maduración de los ovocitos, ¿listo? Entonces, y ya les he dicho que es en este caso maduración de los ovocitos, maduración de los óvulos, ¿listo? Detalle importante. Esta va a dar lugar a lo que es el mantenimiento de la de especie, muy bien, de la especie, muy bien. Además de eso, como están madurando los ósitos, va a ser fundamental para que, lo prepare para que se una a quién, a lo que es el espermatozoide y obviamente se dé lugar a lo que es la fecundación. Segunda función, secreción de hormonas sexuales, ¿ok? La secreción de hormonas sexuales, como por ejemplo, ya te he dicho, los estrógenos, progesteronas, que obviamente van a dar lugar a la maduración de los órganos sexuales accesorios. ¿Cuáles son los órganos sexuales accesorios? Los conductos, en este caso, secretorios, tenemos la trompa uterina, ¿qué más? En este caso el útero y lo que es el canal vaginal. Estos van a poder, en este caso, madurar. ¿Listo? Al momento de poder ser secretados estos estrógenos y progesteronas por el ovario. Pero además de eso, darles las características sexuales secundarias a la mujer. Como ya te he dicho, ¿cuáles son las características sexuales secundarias? La implantación pilosa, como te he dicho, ¿no? De cómo se implantan los pelos en el pubis, en este caso, como por qué la mujer no tiene barba, te das cuenta, porque también todo eso es hormonal, que son características sexuales secundarias, ¿listo? ¿Por qué en este caso la espalda no se hace más ancha como el de los varones, es más formadita, es más delgada, ¿no? En este caso, en el caso cuando hablamos de la espalda, muy bien, y otras características más que se debe saber, ¿no? Y todo es por los estrógenos y la progesterona, ¿listo? Detalle importante. Y por último tenemos la secreción de relaxina. Esto es un detalle importante porque el ovario al secretar la relaxina, va a llegar a aflojar el ligamento de la sínfisis del pubis. Muy bien. ¿Qué es la sínfisis del pubis? Es la unión de dos huesos importantes, ¿no? Que muchos lo llamamos como cadera. No se llaman cadera, se llaman, en este caso, huesos, en este caso, llamados los huesos ilíacos, ¿listo? Esos huesos ilíacos son dos pares, en este caso dos, mejor dicho, ¿no? Un par, mejor dicho, uno a la derecha, uno a la izquierda, que se unen, ¿verdad? Y esa unión, muy bien, hacia la parte anterior se lo conoce como sínfisis del pubis. Y esa sínfisis del pubis tiene una articulación y esa articulación va a ser movible. No, no va a ser enteramente movible, va a ser, en este caso, una articulación semimovible, ¿listo? Que va a ser de que cuando se segregue esa hormona llamada la relaxina, va a ser de qué? De que esa sínfisis del pubis sea, en este caso, movible. ¿Para qué? Para cuando la mujer esté embarazada y ya esté en trabajo de parto, es decir, que ya esté por salir el feto, entonces esta se pueda relajar y se pueda abrir. ¿Para qué? Para que el feto pueda salir por el canal vaginal. ¿Te das cuenta? Entonces, la secreción de la relaxina va a lograr aflojar el ligamento del sínfisis del pubis para que pueda salir el feto, ¿no? Obviamente ya teniendo en cuenta lo que es el parto. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la característica importantísima. Entonces, ya tenemos cuál es la función. Hacemos, cuando nosotros hacemos al ovario, listo, vamos a cortar, muy bien, y si nosotros cortamos al ovario, vamos a tener dos porciones, muy bien, una porción cortical, fíjense, ahí está, este es un ovario que ha sido cortado, ¿no? Es como por decir, agarras tú un tomate, ¿no? Así para que tú lo entiendas, ¿no? Un tomate y lo cortas a la mitad, ¿no? Y cuando tú lo cortas a la mitad vas a ver esto, fíjate, es como si fuese en este caso el ovario que lo estuviéramos cortando hacia la mitad, ¿verdad? Detalle importantísimo. Entonces, además de eso, lo que tienes que tener muy en cuenta es lo siguiente, fíjate, la parte cortical es la corteza. ¿Qué significa corteza? Es la parte periférica del ovario. Muy bien, es para que tú lo entiendas, para que tú lo entiendas. Es como si fuese la cáscara, muy bien, la cascarita de quién, del ovario. ¿Listo?
En esa parte cortical, ¿qué se encuentran? Pregunta de examen que suele ser muchas veces. ¿Cuál es? Es esto, muy bien, los ositos, en este caso, maduros en el folículo. Muy bien, se los conoce como ositos madurantes en los folículos. ¿Qué son los folículos? Son un conjunto de células que van a empezar a rodear al óvulo. Muy bien, nunca te olvides que el óvulo, en este caso, en principio es un óvulo inmaduro. ¿Listo? Se lo conoce como óvulo primario, ¿listo? Que es inmaduro, que necesita nutrirse. ¿Y cómo se nutre? Cuando le rodean estas células, fíjate, este punto blanco que estás viendo es el óvulo primario, ¿ok? Este punto blanquito que estás viendo es el óvulo primario. Y si le rodean, en este caso, células, esas células van a, en este caso, darle nutrientes, lo van a alimentar, ¿hasta qué? Fíjense, hasta que el óvulo primario ya se convierte en óvulo secundario, es decir, un óvulo ya maduro. Muy bien, y después cuando en este caso cumplan su misión, ¿listo? Fíjense, lo van a votar. A esa salida de qué, de óvulo, en este caso por el folículo, se lo conoce como la ovulación. ¿Ok? Detalle importantísimo que tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí, detalle importantísimo. ¿Qué más? Pasemos rápidamente. Entonces, como te he dicho, vamos a tener folículos. ¿Qué son los folículos? Ya te he dicho hace un principio, son conjunto de células que rodean al óvulo, al ovocito o al óvulo primario. ¿Listo? Como te he dicho, fíjense, son los más abundantes. Pueden haber 40.000 folículos primordiales, mejor dicho. 40.000 folículos primordiales. Son los folículos que están comenzando recién y están rodeando a los ovocitos primarios. ¿Cuándo se encuentran? Y como ya te he dicho, ¿no? Se encuentran, en este caso, como 40.000, ¿listo? En la corteza del ovario, ¿listo? Y estos ovocitos primarios se encuentran en profase. Ahora, para que tú lo entiendas, si tú recuerdas lo que es la mitosis y la meiosis, tú tienes que recordar que las células sexuales, tanto femeninas y masculinas, llegan a dar lugar a lo que es la meiosis. ¿Te acuerdas de la meiosis? La meiosis no es nada más que es una serie de etapas, ¿no? Como la profase, metafase, anafase y telofase, muy bien, en donde la célula, en este caso, está empezando a madurar. ¿Te das cuenta? Entonces, el ovocito primario está en profase, muy bien, está en la primera etapa y ahí lo está rodeando un acúmulo de células llamada folículo primordial. ¿Listo? Muy bien. El folículo primario, después de llamarse folículo primordial, luego se lo conoce como folículo primario. ¿Visto? Que es, en este caso, está ahí adentro del folículo primario, se contiene lo que es el ocito primario, rodeado de un epitelio folicular, como te he dicho. Fíjate, son células, pero en este caso de formas cilíndricas bajas. Muy bien, son células que van a rodearles, que le van a rodear al folículo primario, pero estas van a tener en este caso, formas cilíndricas bajas. Pregunta de examen, les pueden preguntar, el folículo primario, en este caso, está conformado del ovocito primario, ¿sí? Al centro, y al costado, alrededor, un epitelio folicular que está compuesto de células, respuesta, cilíndricas bajas. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy, muy en cuenta. Después tenemos en este caso el folículo secundario, ¿no? En este caso el folículo secundario es un poco más grande, como te he dicho, fíjate, ya está constituido por varias capas, ya no solo puramente por una capa de células, sino por varias capas más. Muy bien, por eso ya se vuelve más gruesito, ¿te das cuenta? Entonces, en este caso, voy a aumentar de tamaño para que ustedes lo vean muy bien. Ahí está, fíjense. Ahí está el folículo. Aquí vamos a colocar ya folículo primordial. Después llega a ser a folículo primario. Y fíjense, ya son más capas, fíjense, ya son más capas de qué, de células que lo están rodeando al óvulo primario, ¿verdad? Al ovocito primario. Entonces ya se lo va a conocer como folículo, en este caso secundario. Muy bien. Nunca te olvides, el folículo secundario está compuesto por más capas, por varias capas. ¿Listo? Que van a ser concéntricas. ¿Qué significa concéntricas? Del centro hacia los costados. ¿Listo? A eso ya se lo conoce como capa granulosa. ¿Por qué se lo conoce como capa granulosa? Porque ya es un conjunto de células que parecen puntitos, varios puntitos que parecen granitos, ¿verdad? Detalle importante. El folículo terciario, escuchen muy bien, este es más importante todavía. ¿Por qué? Porque es de mayor tamaño, fíjate, de mayor tamaño. Muy bien, ahí ya se encuentra una parte hueca. En este caso, esta parte hueca se lo conoce como el antro folicular. La palabra antro significa hueco, ¿listo? O cavidad, para que se oiga más bonito, ¿no? ¿Qué más se encuentra? Se encuentra el ocito primario, ahí está el ocito primario. Este es el antro, fíjate, es el antro, muy bien. Y este ocito primario está, en este caso,
con más células que los van a rodear, que lo van a rodear, ¿listo? A esos, muy bien, se los conoce como el cúmulus obturus, así se lo conoce, ¿no? El cúmulus obturus, ¿listo? Que queda colocado excéntricamente, ¿no? Lo que hace es una protrusión en la superficie de varios, es decir, en pocas palabras, ya lo está volviendo, o a este óvulo que está obviamente aquí al centro, ya lo está llevando hacia la periferia. ¿Listo? ¿Cosa de qué? Cosa de que ya esté preparado para salirse en la ovulación. ¿Te das cuenta? Muy bien, seguimos. El cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es lo que queda del folículo terciario, es decir, que cuando el folículo terciario ya ha completado su misión de poder madurar al óvulo, lo que va a hacer es la ovulación. Ya te he dicho que la ovulación es poder sacarlo afuera del ovario al óvulo. ¿Listo? Si te das de cuenta, en este caso ya no es el óvulo primario, sino ya es óvulo secundario, es decir, que ya ha madurado, ya ha pasado una etapa de maduración. ¿Listo? Lo sacan y al momento de sacar, es decir, que este óvulo secundario sale y ¿qué es lo que queda del folículo? Ya no queda, ya no tiene adentro nada, ¿no? Ya no tiene a la, al ovocito primario o secundario, ya no lo tiene. Entonces, lo que ha sobrado, ¿qué es esto? Fíjate, lo que ha sobrado sin el ovocito, se lo conoce como cuerpo lúteo, ¿listo? Y obviamente por eso se lo conoce como lo que queda del folículo terciario. Muy bien, al liberar el ovocito. Después, muy bien, fíjate que el cuerpo lúteo ya se está degenerando, se está volviendo atrésico, muy bien, es decir, se está quedando muy chiquito. En este caso va a convertirse en cuerpo albicans, muy bien, que en este caso luego de cumplir su función, obviamente se transforma en una cicatriz blanca, fíjate, es una cicatriz blanca, es decir, una estructura blanquecina, un cuerpo blanco, por eso se llama cuerpo albicans. La palabra albicans significa blanco. ¿Listo? Y por último tenemos los cuerpos atrésicos. Muy bien, como te he dicho, atrésico significa que ya está más chiquito, más pequeño. Muy bien, de lo grande que era, está disminuyendo el tamaño y ya se conoce a este como cuerpo atrésico, ¿no? Que son folículos secundarios ya degenerados, ya no sirven en este caso, ¿verdad? Si te das de cuenta. Entonces, estos son los folículos que se encuentran ¿dónde? Se encuentran en la parte cortical, en la corteza, ¿verdad? En la parte superficial del ovario. ¿Listo? Después tenemos una parte central. Esta es la parte central. Todo esto es la parte central, que se lo conoce la parte medular. ¿Listo? Que está ocupado por el estroma y tiene tres tipos de células. ¿Qué significa estroma? Es la parte celular interna que se encuentra del ovario. ¿Listo? Es como si fuese el núcleo, ¿verdad? En este caso del ovario. ¿Listo? Contiene lo que son las conjuntivas elásticas, que son células, en este caso, células que van a estar compuestas por proteínas, ¿no? En este caso, proteínas llamadas fibras, muy bien elásticas, muy bien. Se va a estar compuesta por musculares contráctiles, que son en este caso pedazos de músculos, muy bien. Y además, en este caso, se van a encontrar de las intersticiales, ¿no? En este caso, y lo que falta acá en esta parte es que está compuesto además de esto de muchos vasos sanguíneos, ¿listo? Principalmente. Entonces, es la parte medular. No que te olvides, parte medular, ¿por qué se llama parte medular? Porque está al centro, y la parte cortical que está a la periferia. ¿Listo? Nunca te olvides, la parte cortical que tiene a los folículos, ¿no? Y en los folículos, dentro de los folículos que se encuentra el ovocito primario en una instancia, y cuando se libera, el ovocito secundario se sale en la ovulación, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Ya hemos hablado del ovario. Vamos a hablar ahora de las trompas uterinas. ¿Listo? Las trompas uterinas, que tienen tres nombres. Fíjense, trompas uterinas, uteroováricas o trompas uteroováricas, o también llamados los oviductos. Hay otro nombre más que aquí me he olvidado colocar, que son las trompas en este caso, de falopio. ¿Listo? Las trompas de falopio, así se lo conoce, ¿no? Cuidado que digan trompa de Felipe, pero no es trompas de falopio, también llamadas trompas uterinas, trompas uteroováricas o oviductos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué características tiene? Fíjense, es esto, lo que están viendo acá. Estas son las trompas, las famosas trompas uterinas, ¿no? Las características de estos es que son órganos tubulares de cuánto de longitud, de 10 a 12 centímetros. Obviamente, a partir de esta raíz que estás viendo acá hasta la parte final, tiene 10 a 12 centímetros de longitud. Están situadas en la cavidad pélvica, como te he dicho, ¿no? La cavidad pélvica es una parte hueca allá dentro de lo que es, en este caso, la unión entre los huesos ilíacos. Hay una cavidad principalmente que se llama cavidad pélvica, ¿no? Con uno de sus extremos abierto, fíjate, es uno de los extremos abiertos, muy bien, en la cavidad peritoneal, ¿no? Que se encuentra, en este caso, muy junto
a lo que es el ovario. Fíjate, esta es la parte hueca, en este caso la parte que se lo conoce como una parte abierta, ¿no? Que obviamente se agarra con lo que es el ovario. ¿Listo? Y el otro extremo te dice se inserta en la cavidad uterina. Fíjense, esto es el útero y este vendría a ser la cavidad uterina, ¿no? Y por acá adentro obviamente hay una luz, es decir, hay una cavidad, un conducto, muy bien, que conecta obviamente lo que es el útero con lo que es la parte interna de la trompa uterina con el ovario. Muy bien, si te das de cuenta, este es un detalle muy importante. Aquí está el ovario y cuando hay ovulación, ¿te acuerdas que era ovulación? Era, en este caso, la salida del óvulo secundario. Muy bien, que ya está listo para la fecundación. ¿Listo? ¿Cosa de qué? Cosa de que si no llega el espermatozoide, no hay relación sexual, no hay coito y demás cosas, el óvulo lo que va a hacer es va a ir, en este caso va a recorrer todo esto, no por sí solo, obviamente, sino por los cilios que se encuentran acá dentro de la trompa uterina. Va a llegar aquí, va a llegar y se va a llegar a implantar ¿a dónde? A este lugar. ¿Listo? ¿Para qué? Para luego, en este caso, salirse con, en este caso, con la primera capa del útero, que lo vamos a hablar ahorita, para dar lugar a lo que es la menstruación. ¿Listo? Muy bien. En su transcurso te dice que se pueden distinguir cuatro segmentos. Fíjense, esta trompa uterina tiene cuatro segmentos, muy bien, que obviamente son desde el extremo ovárico, es decir, desde este extremo, ¿hacia dónde? Hacia lo que es el extremo uterino. Muy bien. A ver, veremos. ¿Qué partes tenemos? Tenemos en primer lugar el infundíbulo. ¿Qué significa infundíbulo? Es aquella estructura en forma de embudo. Tú sabes que el embudo tiene esa forma, ¿no? Una parte ancha que en este caso empieza a disminuir al momento de que, obviamente, de que adelgaza. Muy bien, esa parte, ese diámetro. Entonces, el infundíbulo también llamada, en este caso, tiene las estructuras que se llaman las fimbrias, que son tipo deditos. Si te das de cuenta, fíjate, tipo deditos que agarran al ovario. ¿Te das cuenta? Agarras. Digamos que este es el ovario, estas son las fimbrias, muy bien, este es el infundíbulo, que es la parte interna, y lo agarra, ¿verdad? ¿Qué más? Otra estructura, otra parte del otro segmento de la trompa uterina es, fíjense, esta parte más ancha. Te he dicho, la parte más ancha se lo conoce como la ampolla. ¿Listo? Es en donde llega a dar lugar lo que es la fecundación. Nunca te olvides, pregunta de examen. Después tenemos el istmo. ¿Por qué se lo llama istmo? Porque es la parte más angosta, es la parte más angosta de la trompa uterina. ¿Qué significa parte más angosta? Que tiene menor radio, ¿ok? Es decir, que es más chiquito su huequito. Muy bien. Y por último tenemos la porción intersticial o intramural, que es esta parte, ¿no? Intersticial o intramural, porque es la que va a tener contacto con el útero. ¿Listo? Esos son los cuatro segmentos que tienes que memorizar, o tienes que acordarte, mejor dicho. ¿Ok? Muy bien. Pasemos. En el caso de la función de lo que es la trompa, en este caso uterina, tiene la función de captar al ovocito. Si te das de cuenta, digamos, este es el óvulo, y el óvulo en la ovulación, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? En la ovulación, el óvulo secundario sale. Y al salir, obviamente, ¿quién lo está recepcionando? La trompa uterina. Lo está, en este caso, captando. ¿Verdad? Muy bien. Proveer también del sitio adecuado para la fecundación. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el segmento de la trompa uterina por donde llega a dar lugar lo que es la fecundación? Es la ampolla, ¿verdad? Pregunta de examen. ¿Qué más? Favorece la nutrición del cigoto y blastocisto en las primeras etapas de su desarrollo y transportándolo hacia la cavidad uterina. Fíjense acá, detalle importantísimo. Fíjate, como te he dicho, aquí está el ovario, muy bien. Aquí está en el proceso de ovulación. ¿Qué significa proceso de ovulación? Es cuando ya el ovocito secundario ya está bien, en este caso maduro, ya listo para la fecundación, sale y al salirse de este proceso se lo llama como ovulación, ¿verdad? Lo recepciona ¿quién? La trompa uterina, llega hacia dónde? Hacia la ampolla, que es este lugar, y vienen los espermatozoides porque ha habido, en este caso, relación sexual. Entonces, van a ir los espermatozoides y van a unirse. ¿Cómo se llama esa unión que se ve acá? Es la fecundación, la famosa fecundación, ¿verdad? Y después de que se hayan unido espermatozoide y óvulo, en este caso lo que va a suceder es lo siguiente. Se van a juntar, muy bien, así como por ejemplo, ¿no? Se une espermatozoide y óvulo y van a decir fusión, ¿verdad? Se unen y van a llegar a formar una sola célula. A esa una sola célula se lo conoce como cigoto. Ah, por eso te dice que la trompa uterina favorecen en la nutrición del cigoto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al momento de que ya se convierte en cigoto, estas células que se encuentran internamente a las trompas uterinas le van a dar nutrición.
le van a dar alimento para que continúe su proceso, ¿listo? Después de que se convierte en cigoto, te dice que este cigoto se empieza a multiplicar, empieza a dividirse en varias células, porque su objetivo es poder crear a un ser vivo multicelular, un ser vivo que esté compuesto por muchas células, entonces tiene que dividirse. Y al dividirse varias veces, muy bien, se va a formar en blastocisto. ¿Y qué es el blastocisto? Es una estructura que está compuesto por muchas células y que ya está, en este caso, en un proceso de poder convertirse en embrión. ¿Listo? Entonces, detalle importante. A él también, al blastocisto, también le va a ayudar a qué? A poder nutrirse y demás cosas. ¿Listo? Muy bien. Estructura. En el caso de la estructura, tenemos que tener muy en cuenta algo muy interesante. La estructura de la trompa uterina está en base a la función que debe cumplir. Muy bien, como por ejemplo, captar al ovocito. Al captar al ovocito, obviamente el infundíbulo, que es esto, fíjate, este es el infundíbulo, que es la parte como embudo, ¿verdad? Así, que se abre. Muy bien, lo que hace es captar en este caso, a- al osito cuando ya es expulsado del ovario, ese proceso, ¿cómo se llama? Ovulación, nunca te olvides. Y en este caso lo va a agarrar, lo va a captar por una serie de apófisis que se los llama fimbrias, ¿no? Que te he dicho que son como los deditos que estás viendo acá, ¿verdad? Muy bien. Captan al osito mediante el movimiento de barrido. ¿Qué es el movimiento de barrido? Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Internamente voy a aumentar de tamaño, ahí está, internamente a lo que es a la trompa uterina, tiene cilios. Estas células que está compuesta internamente, el útero tiene cilios. ¿Ok? ¿Qué son los cilios? Son, en este caso, extensiones de las células con las cuales van a empezar a barrer, así se lo denomina, ¿no? Porque dice movimiento de barrido. Empiezan a barrer y empiezan a transportar, ¿a quién? Al óvulo, no solamente al óvulo, lo empiezan a transportar al producto de la fecundación, que es la unión entre espermatozoide y óvulo, que es el cigoto, ¿verdad? Y los empiezan ¿a qué? A transportar en forma de barrido, así los empiezan a barrer. ¿Listo? Detalle importante. Segundo, proveer el sitio adecuado para la fecundación. ¿Listo? ¿Cuál es el sitio adecuado para la fecundación? La ampolla de la trompa, ¿verdad? Que es la parte más anchita de la trompa, ¿ok? Tercero, nutrir al producto de la fecundación. Nunca te olvides que al nutrir necesita obviamente la trompa uterina de células mucosas, ¿no? Esas células mucosas que van a secretar, en este caso, mucha azúcar, a ese conjunto de gran azúcar se lo conoce como glucógeno. Es decir, que esta mucosa tubárica, también llamado endosalpinx, que es el endosalpinx, esto es un poquito de histología, el endosalpinx en este caso es las células que se encuentran internamente, tapizando la parte interna de la trompa del útero. ¿Listo? Lo que van a hacer es poder secretar esta sustancia que en este caso es un conjunto de azúcares que le van a brindar mucho alimento que se llama glucógeno. ¿Listo? Y también células ciliadas, ¿no? Esas células ciliadas, ¿te acuerdas? Que empiezan a barrer, en este caso, al óvulo o al producto de la fecundación, que es el cigoto, muy bien, que también segregan o en este caso empiezan a botar sustancias energéticas, ¿no? Que les sirve, en este caso, para poder soportar o poder, en este caso, poder crecer, ¿no? Al momento de poder haber ya sido creado como cigoto o en este caso poder convertirse en blastocisto. ¿Ok? Y cuarto, transportar al producto de la fecundación hasta la cavidad uterina. Como te he dicho, fíjate, la trompa uterina tiene en este caso células ciliadas que empiezan en este caso a barrer. ¿A quién? Al cigoto, ¿no? Una vez ya juntado espermatozoide y óvulo forman el cigoto y estos van a ser arrastrados hasta donde el objetivo es que lleguen hacia el útero, hacia esta parte que estás viendo. ¿Listo? Hacia esa parte. Muy bien, entonces nunca te olvides cuáles son las funciones: captar al osito, proveer de sitio adecuado de fecundación y favorecer la nutrición del cigoto. Muy bien, y la estructura, cada estructura de la trompa uterina tiene la función de captar al osito, proveer del sitio adecuado para la fecundación, nutrir al producto de la fecundación y transportar al producto de la fecundación hasta la cavidad uterina. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy, muy en cuenta. Otro detalle importante es que este transporte del producto de la fecundación no solamente va a ser por los cilios, sino que también va a ser movimientos peristálticos, ¿no? Un tubo, muy bien, un tubo que esté compuesto de músculo, como por ejemplo esta trompa también está compuesto de músculos, también estos músculos que son de dos tipos, circular e interna, es decir, que es así, circular e interna, que van a ese sentido, muy bien, y la longitud externa, que obviamente son músculos que van a ir en toda la extensión de la trompa uterina. ¿Listo? Que con sus movimientos principalmente van a empezar a apretar, ¿para qué? Para
poder transportar al producto de la fecundación. ¿Listo? ¿Cómo se llama esos músculos? En conjunto se los conoce como el miosalpinx. ¿Listo? Nunca te olvides, ¿cómo se llaman las células internas de la célula que tapizan la parte interna de la trompa uterina? Se llaman endosalpinx. La parte muscular se lo llama miosalpinx, te das de cuenta. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Pasamos al útero. ¿Listo? Ahora, fíjense, ya hemos hablado del óvulo, perdón, ovario, mejor dicho, ya hemos hablado de los ovarios, ya hemos hablado de la trompa uterina, las trompas uterinas. Ahora hablaremos de esta parte que es el útero. ¿Listo? El útero te dice que es un órgano impar, ¿sí? Porque solamente se encuentra un solo útero. Es muscular huérico, es decir, la mayor parte del útero es muscular. ¿Por qué la mayor parte es muscular? Porque acá dentro se va a encontrar el feto, se va a encontrar en primer lugar obviamente como embrión y después con pasar el tiempo del embarazo se va a convertir en feto, es decir, una estructura muy grande, ¿listo? Que como está compuesto de mucho músculo, entonces necesita en este caso contraerse para poder expulsar en este caso al feto, ¿no? En el momento cuando ya sea el momento del parto, ¿listo? Muy bien, ¿qué te dice? Se encuentra en la cavidad pelviana, como te he dicho hace un principio, entre la vejiga y el recto. Es decir, fíjense que el útero, muy bien, adelante, muy bien, se encuentra lo que es la vejiga, que es el órgano de las vías urinarias, y por detrás se encuentra lo que es el recto, que obviamente sirve para excretar directamente las sustancias llamadas heces fecales. ¿Listo? Seguimos. Con forma de una pera aplanada, fíjate. Tiene, ¿no? ¿Verdad? La forma de pera, más o menos, sí, ahí está, la pera aplanada, pero en sentido anteroposterior, es decir, que esta pera va a estar aplastada anteroposteriormente, de adelante hacia atrás, es decir, va a estar plana, muy bien, mayormente está este útero, ¿listo? Y en este caso la porción superior está ensanchada, fíjate, como lo que estás viendo, la porción superior está más ensanchada que la parte, en este caso, la parte inferior, ¿verdad? Forma el cuerpo del útero. Entonces, la parte más ancha que tú estás viendo del útero se lo llama cuerpo del útero. ¿Listo? Muy bien. A cambio, a ambos lados, mejor dicho, del borde superior, muy bien, ¿qué es esto? Que son los fondos, estos se llaman los fondos, se encuentran directamente o desembocan las trompas uterinas, como estás viendo, fíjate, las trompas uterinas desembocan por este lugar, ¿ya? Muy bien. La zona ensanchada, muy bien, por debajo del cuerpo del útero, fíjate, la parte ensanchada, esta parte ensanchada, muy bien, del cuerpo del útero se denomina istmo. Entonces, esta parte que estás viendo se llama istmo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente de tan ancha que es esta parte, poco a poco se empieza a adelgazar y esa parte más angostita se llama istmo. ¿Listo? Y el extremo inferior cilíndrico, que es esta parte, muy bien, que es esta parte, es la parte cilíndrica del útero, se lo conoce con el nombre de ¿qué? De cuello uterino, cuello del útero, muy bien, es decir, que es esta parte, ¿listo? Cuello del útero, ¿qué es esto, no? Todo esto, muy bien, perfecto, detalle importante en el caso del útero, ¿listo? Vamos a continuar. Vamos, la función. ¿Cuál es la función principalmente del útero? Muy bien, recibir y anidar, muy bien, al producto de la fecundación. Muy bien, ¿qué significa anidar? Poder en este caso agarrarlo y sostenerlo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en todo ese tiempo principalmente se empiece a formar el embrión y después del embrión formarse lo que es el feto. ¿Ok? A eso se llama recibir y anidar. Muy bien, agarrarlo. Muy bien. A eso, ¿cómo se le conoce? Se lo conoce con el nombre de implantación. Implantar significa en este caso, apegar o adherirse a la pared directamente de lo que es el útero, ¿listo? Y eso es lo que hace, en este caso, el producto de la fecundación. ¿Te acuerdas cuál es el producto de la fecundación? El cigoto se convierte en blastocito y este blastocito se pega a una de las paredes de lo que es el útero, ¿listo? Eso se llama resvirianidad. ¿Qué más? Tiene la función de nutrir al producto de la fecundación. ¿Nutrir a quién? Al futuro embrión, ¿listo? Nutrirlo, ¿listo? Porque gracias a ese útero, muy bien, en este caso van compartiendo sangre y al momento de compartir sangre, comparten nutrientes también en el caso de lo que es el producto, ¿ok? Proteger su desarrollo, ¿por qué? Porque está en este caso rodeado de músculo, ¿te acuerdas? El útero, muy bien. Y expulsarlo durante el parto, ya te he dicho, ¿no? Que este músculo necesita contraerse tanto para poder expulsarlo en el parto principalmente, ¿ok? Estructura, fíjense, en el caso de la estructura tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. Obviamente la estructura del útero tiene que adaptarse a las funciones principalmente, ¿no? Como por ejemplo, la implantación. Cuando nosotros hablamos de implantación, obviamente se realiza en la mucosa uterina, muy bien, esta es la implantación, fíjense,
te voy a explicar acá para que tú lo entiendas. Ahora sí, fíjense. ¿Te acuerdas cuando el ovario empieza a botar óvulo? Muy bien, el óvulo, ahí está. Muy bien, ¿qué pasa? Después que viene el espermatozoide y hacen fecundación. ¿Qué es fecundación? Un entre espermatozoide y óvulo. Perfecto. Se juntan y forman el cigoto, ¿verdad? Una sola célula. ¿Qué va a pasar con esa única célula? Va a empezar a siendo transportada, va a ser transportada, transportada, y al momento de que es transportada y alimentada por, ¿te acuerdas? Por el endosalpinx y el miosalpinx, van a, en este caso, formar lo que es el blastocito, que es, en este caso, la formación de más células, ¿verdad? En conjunto. ¿Y qué va a pasar? Este blastocisto ya formado tiene que llegar a una de estas paredes, puede ser a esta, puede ser a esta, puede ser a esta, puede ser a esta, ¿no? Pero tiene que llegar a colarse, a unirse, muy bien, con la pared del útero. A eso se llama implantación, ¿ok? Entonces lo que debe suceder es en este caso implantarse, ¿listo? Muy bien. Ahora, ¿en qué capa del útero principalmente va a estar implantado, en este caso, lo que es el producto de la fecundación? Muy bien, en una capa, muy bien, interna, que se lo conoce la capa basal, muy bien, que es la capa, en este caso, más profunda, muy bien, en relación al miometrio. ¿Qué significa el miometrio? Es, en este caso, la grosura, muy bien, la grosura del útero, que está compuesto de mucho músculo, por eso he dicho que en este caso el útero es puro músculo, muy bien. Y cuando nosotros hablamos directamente del miometrio, muy bien, la palabra mio significa músculo y metrio significa útero, es el músculo del útero. ¿Listo? Está compuesto por tres capas, nunca te olvides. La capa basal, la más profunda, la capa esponjosa, muy bien, y la capa compacta. ¿Listo? Ahora, detalle importante. La capa compacta que está en este lugar, más la capa esponjosa, se lo considera o se lo conoce como la capa funcional o decidua. ¿Por qué? Para que lo entiendas. La capa compacta, que es la más superficial que está internamente, ¿verdad? Mientras, y la otra, que es la capa esponjosa, te dice que son las que se salen al momento de qué? De que haya la menstruación. ¿Y en qué momento de menstruación? Cuando no ha habido fecundación. Es decir, que el ovario bota al óvulo y como no ha habido relación sexual, no ha habido espermatozoides, entonces este óvulo, así mismo, este óvulo llega y se implanta en este lugar. Muy bien, se cuela un poquito a lo que es, en este caso, en la capa de lo que es el miometrio, muy bien, la capa llamada compacta y la capa esponjosa, y que lo que hacen, se salen, muy bien, en este caso se despelan, así para que ustedes lo entiendan, se despela y junto con el óvulo se sale junto con mucha sangre. ¿Eso cómo se llama? Menstruación. ¿Listo? A eso se lo conoce, a esas dos capas últimas, capa compacta y capa esponjosa, se lo conoce como la capa funcional o decidua, porque es la que se desprende, pues significa decidua, significa la que se desprende, ¿ok? Nunca te olvides. ¿Qué más? ¿Por qué sangra? Ustedes se preguntan, ¿por qué en la menstruación sangra? Porque en esas capas se encuentran lo que son estas dos arterias, que son las arterias basales y las arterias espirales. ¿Listo? Estas arterias van a distribuir mucha sangre en esa parte. Muy bien, es por eso que salen. Y obviamente, ¿por qué duele? Porque obviamente en esta parte se está inflamando, ¿verdad? En este caso, para que puedan, en este caso, desecharse esas capas. ¿Listo? Muy bien, pasemos a la siguiente estructura, ¿no? Eh, la siguiente función del útero es nutrir al embrión o al feto, ¿listo? Por la decidua del embarazo. ¿Qué es la decidua? ¿Te acuerdas? Era la capa, muy bien, que se desprendía, ¿te acuerdas? Cuando había menstruación se desprende, pero cuando ha habido fecundación, este caso va a implantarse y le va a decir a la capa, ya no te desprendas, ya no va a haber menstruación. Es por eso que el primer signo de certeza de embarazo, ¿cuál es? Es que la mujer ya no menstrua, es decir, ya no bota sangre, ya no bota esas capitas. ¿Por qué? Porque ha habido, en este caso, ha habido fecundación y esa fecundación ha logrado, en este caso, inhibir, bloquear el sangrado, bloquear, en este caso, el desprendimiento de esas capas. ¿Te das cuenta? Este es un detalle importante. Muy bien. Entonces, nutrir al embrión o al feto por, en este caso, la decidua del embarazo, que son esas dos capas, para, en este caso, formarse la placenta, que es la estructura que une lo que es el útero de parte de la madre y el embrión. ¿Listo? Principalmente que va a ser el órgano de nutrición durante el desarrollo perinatal. Tercer lugar, proteger el desarrollo del embrión o feto. Proteger. ¿Por qué? Porque tú sabes que tiene que estar bien protegido porque es un músculo, completamente es un músculo y está compuesto de ¿cuántas capas de músculos? Tres capas. Fíjense, una capa externa,
Muy bien, una capa externa principalmente, que se lo conoce o es en este caso la menos importante y se extiende por el fondo y vuelve en este caso y envuelve lo que son los ligamentos de sostén de lo que es el útero, es decir, que es esta capa, muy bien, es esta capa la más superficial, es la capa externa. La capa interna, que es la, en este caso es la capa, mejor dicho, la capa intermedia, muy bien, que está al medio. Y la capa interna, ¿listo? La capa interna, muy bien, que en este caso está localizada o está compuesta principalmente por estos orificios, ¿no? Que son los orificios de las trompas uterinas, ¿verdad? Principalmente, y el orificio, que es este de acá, que se lo conoce como el orificio cervical interno. ¿Listo? ¿Cuántos orificios tiene? Tres orificios, ¿verdad? Dos orificios a los costados, que son, en este caso, el conducto de qué? De las trompas uterinas, y un conducto acá adentro, un agujerito acá abajito, que se lo conoce como el orificio cervical interno. ¿Listo? Muy bien, entonces detalle importante. ¿Cuántas capas tiene en este caso el miometrio, es decir, el músculo del útero? Tiene tres capas. ¿Ven? Capa externa por fuera, capa media, intermedia y la capa interna acá adentro. ¿Listo? Muy bien, nunca te olvides que la más importante de esas tres es la capa intermedia. ¿Listo? Por si acaso, ¿no? Porque en este caso es la que en este caso va a tener mucho vaso sanguíneo y por ende va a tener mucho movimiento al momento de dar el parto. ¿Ok? Por último, la cuarta función de lo que es el útero es poder expulsar el producto durante el parto. ¿Listo? Tú sabes que el útero está compuesto de muchos músculos y las fibras musculares de la capa intermedia son las que van a comprimir firmemente los vasos sanguíneos después de la expulsión de la placenta que desempeña el papel primordial de lo que es la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? El parado de sangrar. Muy bien. Es decir, que la capa intermedia es la que se va a encargar de poder parar el sangrado. ¿Listo? Entonces, el útero lo que va a hacer es expulsarlo y después de expulsarlo, expulsar lo que es la placenta, lo que son sus membranas y después parar el sangrado. ¿Listo? Por eso te dice que la capa intermedia es la más importante. ¿Listo? Muy bien. Otro detalle importante es que este útero, muy bien, para expulsar el producto, para tener esa fuerza de expulsar al feto, necesita de una hormona que se llama la oxitocina, ¿no? Aquí dice oxitocina, que es lo mismo, oxitocina o oxitocina, que es un potente excitador para la contractilidad del miometrio, ¿listo? Es decir, contractilidad del músculo del útero, ¿listo? En presencia principalmente de estrógenos. Es decir, los estrógenos hacen de que este miometrio empiece a, en este caso, a comprimirse junto con lo que es la oxitocina. ¿Ok? Detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Pasemos. Estamos finalizando. Vamos al istmo del útero. Cuando nosotros hablamos del istmo del útero, es la parte más estrecha del útero, como lo que estás viendo acá. Fíjense. Muy bien, cuando hablemos nosotros, a ver, voy a aumentar el tamaño. Cuando hablamos del istmo del útero, muy bien, es la parte más estrecha. Fíjate, esta es la parte más estrecha del útero. ¿Listo? Eso se llama istmo, o también llamado, en este caso, parte estrecha del útero. ¿Listo? Que mide un solo centímetro, un centímetro de longitud. Durante el embarazo es absorbida por el cuerpo del útero. Es decir, ¿qué significa? Que si en este caso, se abre esto, se abre obviamente, por el crecimiento del feto, obviamente que ya no va a haber istmo. Por eso pregunta de examen, ¿qué parte del útero se borra? Es decir, en este caso ya no existe al momento del embarazo, es el istmo del útero. ¿Por qué? Porque como se va a ensanchar tanto, ya se va a perder esta parte, en este caso eh, esa parte angosta. ¿Te das cuenta? Muy bien. Después tenemos el cuello del útero. ¿Qué es el cuello del útero? Es esta parte, como estás viendo acá. Fíjate, aumentar de tamaño. Fíjate, este es el útero, este es el istmo y este es el cuello del útero. ¿Listo? Que si tú lo ves de manera interna, lo vas a ver así. Muy bien, es como si fuese un pequeño orificio. Fíjate lo que estás viendo, ¿no? Se extiende hacia abajo y atrás del istmo, es hacia abajo y detrás del istmo, muy bien, hasta el orificio vaginal. Este es el conducto vaginal o el orificio vaginal. ¿Listo? Su cavidad, en este caso, es el conducto cervical. Este es el conducto cervical, ¿no? Que se comunica con el útero a través de un orificio cervical interno y con la vagina por el orificio cervical externo. Es decir, esto para adelante vendría a ser la vagina. Este hoyito para adentro, muy bien, vendría a ser el útero. ¿Te das cuenta? Ese es el cuello del útero. ¿Listo?
La estructura obviamente está constituido por mucosa interna y endocervix, ¿no? Que es, obviamente es la parte más interna del útero, ¿verdad? La capa media fibromuscular y la capa mucosa externa, que se lo llama exocervix, ¿no? Que está, en este caso, que está rodeando toda esta parte. ¿Listo? Muy bien. La mucosa te dice que posee un epitelio glandular con células de tipo mucosecretante y algunas células ciliadas. Muy bien, detalle importante que obviamente van a secretar moco, ¿listo? En la etapa de lo que es el ciclo menstrual, muy bien, y aumenta lo que es el periodo preovulatorio, es decir, en pocas palabras, van a empezar a estimular a que el óvulo empiece, o el ovario empiece a expulsar los óvulos, ¿listo? Segundo, la capa media o fibra muscular. Esta capa media o fibra muscular principalmente va a tener la capacidad, principalmente, de poder ser muy, ¿cómo te puedo decir? Muy importante en el tacto vaginal. Es decir, que el obstetra lo que va a hacer es poder introducir sus dedos. ¿Para qué? Para poder saber si este tiene consistencia blanda para cuando hay embarazo. Este es un detalle importante, es un signo de probabilidad en el momento de poder hacer tacto, principalmente. Se hace blando. ¿Para qué? Para decirte que ya, en este caso, es un momento en donde ya se va a empezar a abrir un poquito más. ¿Por qué? Porque ya está, en este caso ya se va a ir produciendo lo que es el producto. Muy bien, principalmente eso. Y durante el parto, ¿qué es lo que pasa con esta capa media? Se empieza a abrir. ¿Listo? Es el buen lugar o el buen momento para decir de que hay dilatación. Ah, a eso se llama dilatación. Cuando este huequito que estás viendo se empieza a abrir. ¿Ven? A eso se llama dilatar, abrirse. ¿Por qué? Porque ya está por salir, en este caso, el feto. ¿Listo? Al momento de poder, en este caso, salir. ¿No? Entonces, durante el embarazo, tiene una consistencia blanda y, en este caso, y al aproximarse el parto, esta capa sufre cambios bioquímicos, adoptando una estructura colágena a lo que se llama maduración cervical. Y en pocas palabras, durante el parto dice que el cuello se dilata desde su diámetro normal, aproximadamente 3 milímetros, ¿listo? Se ensancha 3 milímetros, ¿listo? Hasta aproximadamente 10 centímetros, fíjense, hasta 10 centímetros esto se abre como una boca más o menos, ¿no? Se abre 10 centímetros, cosa de que, ya te está anunciando que va a salir el feto. ¿Te das cuenta? Detalle importantísimo. Pasemos. La vagina, ¿listo? Para terminar. En este caso es un órgano tubular, muy bien, fíjate, esto es un órgano tubular en forma de tubo con capacidad de dilatación, es decir, que puede extenderse. Y obviamente esto es importante, ¿por qué? Porque al momento de extenderse va a dar lugar a que el feto pueda salir sin mayor problema, sin que la vagina en este caso, a estirar tanto que se puede romper. No, se puede estirar, no hay ningún problema. ¿Listo? Es de forma aplanada en sentido anteposterior, es decir, que es aplanada en este sentido. ¿Listo? Muy bien, se extiende desde el cuello del útero, que es esto, muy bien, hasta el vestíbulo vulvar, ¿no? Hasta el vestíbulo, este es el vestíbulo vulvar. Muy bien, de acá, que es el cuello del útero, hasta lo que es el vestíbulo vulvar. ¿Listo? Ubicado detrás de la vejiga, obviamente la vejiga está delante, muy bien, ahí está la vagina, y por debajo y por detrás está, en este caso, el recto, muy bien, por detrás en este caso, usted dice, ¿no? Que la vagina está delante del recto, muy bien, principalmente eso, muy bien. Su función es un órgano de copulación, es decir, es aquel que en este caso, va a recibir lo que es el pene del varón y va a ser es la que, en este caso, va a ser la que va a recibir los espermatozoides. Muy bien. Constituye el conducto del parto también, ¿por qué? Porque va a ser un lugar en donde va a salir, ¿no? Es un medio por donde va a salir el feto, ¿listo? Va a ser una vía de pasaje que por ella sale lo que es la sangre menstrual, ¿no? Por ahí es una vía de pasaje para que salga la sangre menstrual cuando obviamente no ha habido fecundación, ¿listo? Se sale directamente al óvulo para que probablemente reproducirse otro ciclo más. La estructura. En las partes de la vagina te dice que se distinguen tres capas, ¿no? Una muscular interna, muy bien, una capa de músculo liso y una capa externa fibroelástica, ¿no? Que obviamente con esa fibroelástica va, en este caso, a extenderse en una mayor proporción. ¿Listo? Nunca te olvides que es un órgano de copulación, ¿no? Es el órgano que recibe el pene durante el coito. Detalle importante. Es un conducto del parto, muy bien, conforme la cabeza del feto va descendiendo durante el proceso del parto, te dice que esos tejidos se empiezan a estirar, ¿listo? Y mayormente en este caso, también como tiene una capa muscular, va a ayudar a que
que también se vaya expulsando lo que es el feto. ¿Listo? Muy bien. Y obviamente esta vagina obviamente se va a poder estirar por producto también de la relaxina, que es una hormona que se genera del ovario. ¿Te acuerdas? Muy bien. Tres. En estado de reposo te dice el ambiente vaginal es húmedo y ácido. Esto detalle importante, es húmedo y ácido cuando obviamente está normal. ¿Listo? Obviamente es húmedo por las secreciones de las glándulas del endocervix y tiene un pH ácido. ¿Cuánto? Pregunta de examen. 4.5 de pH. Y este 4.5 de pH es producto de las bacterias normales que se encuentran en ese lugar, ¿no? Esas bacterias se le llaman las bacterias, o también llamados bacilos de Dodderlein. Son esas bacterias que empiezan a crear ácido láctico, fíjate, ácido láctico al momento de comer, en este caso, glucosas, muy bien, que se encuentran en esas células que constituyen lo que es el canal vaginal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pasa? Nuevamente te explico. Las células de la vagina, muy bien, tienen almacenado glucosa, azúcares. Estos azúcares, en este caso, son aprovechados por estos bacilos de Dodderlein, que son bacterias que lo metabolizan y al metabolizarlos lo cambian como ácido láctico. Entonces, toda esa parte interna de la vagina se convierte, en este caso, se tapiza de puro ácido láctico. En pocas palabras, el pH de la vagina es pH ácido, ¿no? De 4.5, que es mantenido por esas bacterias. ¿Listo? Detalle importante. Muy bien. Con eso, muy bien, hemos terminado lo que es la parte de lo que son los órganos reproductores femeninos. ¿Listo? Espero que haya sido de ayuda. Muy, muy importante y muy interesante esta parte para poder después dar hincapié con lo que es el próximo tema, que es fisiología. ¿Listo? De los órganos reproductores femeninos. ¿Listo? Entonces, con esto, vayan repasando lo que es esta parte de lo que hemos visto, ¿no? De órganos reproductores para poder pasar a fisiología la próxima clase. ¿Listo? Espero que se haya comprendido, espero que se haya entendido. Muy bien, muy bien. Y después, en la próxima clase, continuamos con fisiología, en este caso, del órgano reproductor femenino. ¿Ok? Muy bien, con eso me despido y nos vemos hasta la próxima clase. ¿Listo? Hasta la próxima clase, doctores, y nos vemos. Muy bien, les voy a mandar lo que es, obviamente, el resumen, y les voy a mandar lo que son las diapositivas para que se les haga más fácil el aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, con eso me despido. Chao, hasta la próxima clase. Chao, chao.